Platicábamos de las acusaciones, los señalamientos muy duros del obispo de Apatzingán, Michoacán, Cristóbal Asensio García, en contra del gobierno del estado y en contra del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, en buena medida tras el asesinato, un crimen atroz, en contra de Hipólito Mora. Hipólito Mora, uno de los líderes fundadores de las autodefensas, lo atacaron a tiros, 1000 impactos de bala recibió su vehículo, recibieron también los escoltas que le cuidaban en otro automóvil. Un crimen, insisto, reprobable, atroz desde donde se le vea, y tienen responsabilidad las autoridades en sus diferentes niveles, responsabilidad de garantizar la paz, la seguridad de Hipólito Mora y de todos los michoacanos, por supuesto los mexicanos. Hubo reunión esta misma semana entre el gobernador Ramírez Bedoya y el obispo de Apatzingán. Le agradezco mucho estos minutos al obispo, a Cristóbal Asensio García. Obispo, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, para servirles a ti y a tu audiencia. Con mucho gusto estamos aquí para servir. Gracias, muchas gracias. ¿Platicaron ya el gobernador Ramírez Bedoya y usted, obispo? ¿De qué hablaron y a qué llegaron en esa conversación? Bueno, primero debo de decir que yo agradezco mucho el gesto que él tuvo después de sus declaraciones el lunes pasado en su conferencia de prensa. El detalle que él tuvo al siguiente día, el martes, buscarme para una entrevista con un servidor. Agradezco que pude atenderlo el miércoles, es decir, antier, y me buscó precisamente pues para clarificar esto. Y desde luego los malos entendidos, de alguna manera, que no haya de alguna manera división entre quienes servimos al pueblo desde diferentes aspectos, ¿verdad? Como sacerdote, obispo, me esfuerzo por servir a esta comunidad diocesana. Y desde luego entre él, y esto creo que fue muy fructuosa. Él me pidió la cita que con mucho gusto se la di y lo atendí en tu casa el miércoles de 11:30 a 12:30. Sobre todo él quería, pues, de alguna manera, no me lo expresó con palabras, pero sí con sus gestos, como disculparse por lo que había dicho. Creo que hubo malos entendidos. Y desde luego yo he estado clarificando a partir de las entrevistas que han tenido a bien invitarme a algunos medios, sobre todo de mi parte clarificar en cuanto a mi misión sacerdotal episcopal. Porque le estaban acusando de estar haciendo política. ¿Usted estaba haciendo política? ¿Usted está haciendo estas declaraciones que realizó y que me imagino, y así lo percibimos desde acá, representan un sentir, el sentir de una parte importante de la sociedad michoacana y de la sociedad incluso en nuestro país? ¿Por qué decidió hacerlas? ¿Lo que yo dije? Sí. Muy bien. Bueno, el domingo pasado, al inicio de mi homilía, decidí expresar como un lamento, como un deseo, de que hubiese sido mejor, en vez de tener un acto celebrativo, como fue el que realizó el presidente y quienes asistieron al Zócalo, en vez de eso, hubiera sido más provechoso para mi pueblo, para mi diócesis, que ha perdido muchas personas han perdido la vida por el crimen, pero viendo más allá, quise ver también al país, y de esto ustedes, los periodistas, saben mejor que yo cómo está nuestro país. Expresé con dolor que hubiese sido mejor celebrar un día de duelo, ese día, el sábado, en vez de un día de triunfo, porque creo que no hay mucho cuando la vida ha estado de por medio de la vida humana, y los mismos periodistas me han ido ilustrando que ya son alrededor de 160,000 los fallecidos por el crimen en nuestro país en estos 5 años, aparte sin contar los desaparecidos y no encontrados. Entonces, ante esto hubiese sido mejor convocar a un día de duelo nacional para consolidarnos
solidarizarnos con las familias que todavía están sufriendo, porque el dolor no desaparece en 5 años, en un año, 7 años. Sin embargo, el gobernador le respondió duro, le contestó que usted estaba haciendo política y si querían hacer política, entonces se quitaran el hábito, que se quitaran, que se bajaran del púlpito y que hicieran política. Hablaron de esto, me imagino. ¿En qué quedaron usted y el gobernador, obispo? Claro que esto lo expresó él, pero lo entendí, me dijo, fue en un ambiente de mucha, ante la prensa que estaba como presionando en una rueda, y yo me sentí como un ambiente como que no estaba así como del todo sereno para expresar lo que él hubiese querido. Y desde luego, yo aprovecho siempre para clarificar la misión del sacerdote, que no es solo un hombre para el culto divino, para hacer incienso y oraciones a Dios en el templo. Hay que hacerlo esto, pero además no olvidar nuestra misión de profetas, de reyes, de servidores, profetas de Dios en medio de su pueblo. Y el profeta, que nos quede muy claro, es para anunciar la buena nueva del reino de Dios. La buena nueva es que Dios quiere salvarnos a todos y que Él camina con nosotros, no obstante las balaceras, no obstante el crimen, Él camina con nosotros. Es un anuncio, una buena noticia, pero también misión del profeta es denunciar la mentira, la injusticia que se comete. Todo esto para bien del pueblo y desde luego para gloria de Dios. Dios recibe la gloria de sus hijos cuando sus hijos viven en la verdad, viven felices en la justicia, en la solidaridad. Esto lo he aclarado, creo que ya lo tenía muy claro, porque yo a lo largo del lunes, por varios medios que me buscaron, estuve clarificando la misión del sacerdote. Y desde luego yo dije, señor gobernador, si tiene alguna otra cosa, porque creo que lo que yo dije no es una política partidista. En ningún momento, yo no quiero ser político de un partido, pero no dejo de ser persona, y como persona es de buscar el bien común, porque la política es la búsqueda del bien común y cómo hacer para que se realice. Todos, en ese sentido, todos somos políticos, pero no vivo la política partidista, y lo que dije para nada es de política partidista, está grabado perfectamente ahí. Manifesté mi deseo como un lamento, ¿por qué mejor no en vez de? Y además, no solo celebrar un día de duelo, qué hermoso hubiera sido que las autoridades competentes reconocieran que no han encontrado la estrategia adecuada para contener el crimen y para haber evitado la muerte de tantos hermanos. Un acto así de pedir perdón y un día de duelo, cuánto bien nos hubiera hecho a los mexicanos. Pues Esto fue lo que dice, pues sí. Y desde luego le agradezco a Dios que me haya inspirado, porque no lo llevaba escrito esto en mi homilía. Este fue el momento a ver que el crimen empieza a bañar las calles de mi ciudad, de Apatzingán y de los pueblos y rancherías, la sangre de las víctimas, y muchos inocentes completamente. Entonces, eso fue, desde luego generó esto, pero yo creo que para bien. Pues qué bueno, platicaron ya entonces, padre, y ahora están en esta nueva etapa, digamos, de esa relación. Hablando, dice el clásico, hablando se entiende la gente. Obispo, muchas gracias por estos minutos. No, pues muchas gracias a ustedes, gracias, y estamos sobre todo, lo dije al gobernador, para sumar a favor de la paz, pero una paz que se finque en la justicia que requiere un Estado de Derecho para que sea posible. Estamos para sumar y desde luego para apoyar, y que yo que todos comprendemos que en la paz no es solo del gobierno, el solo gobierno no puede lograr la paz, necesitamos todos sumarnos, medios de comunicación, instituciones, iglesias, sumarnos a favor de la paz, pero una paz que sea real, sobre la justicia, y desde luego tratar de recuperar ese Estado de Derecho que hemos perdido. Gracias a ustedes. Gracias, obispo. Dios los bendiga. Muy buenas tardes, el obispo de Apatzingán, Michoacán, Cristóbal Asensio García.